Muy buenas mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a explicar en este video cómo el hecho de cambiar tu mentalidad va a cambiar tu vida. Para ello me voy a basar en mi vida, en mi propia experiencia. Os voy a contar cómo he pasado de ser una persona que se pasaba el día procrastinando, fumando porros, con malas compañías, con muy malos hábitos, a una persona que está enfocada en su propósito de vida, en el camino del éxito, que a día de hoy no he conseguido nada, simplemente soy mucho más feliz, pero sé perfectamente que el éxito me va a llegar a la vida. En plan, no tengo ninguna duda, no sé cuánto tiempo me va a tomar, pero trabajo diariamente en ello. Y la clave de todo esto es la mentalidad. Literalmente es la clave de todo. Porque tenéis que entender una cosa, todo el poder de vuestro ser está en vuestra cabeza, en vuestra mentalidad. Tú no puedes esperar tener algo o ser una persona, ser alguien en la vida, sin mentalmente ya serlo. Aunque no lo tengas. En plan, tienes que desarrollarte como esa persona, tienes que pensar como esa persona, tienes que hacer lo que hace esa persona a la que te quieres, en la que te quieres enfocar o en la que te quieres convertir. Y os pensáis que todo es motivación, dinero, disciplina, contactos, estudios, pero todo eso llega predecido por una buena mentalidad. Y todo eso lo he comprobado yo mismo, en plan, te lo juro, tío, yo he sido, durante muchos años de mi vida, he sido una persona muy negativa, muy pobre de mentalidad, muy victimisma, escondiéndome detrás de mis propios traumas del pasado y viviendo realmente infeliz. Y para ello os voy a explicar un poco cómo ha sido mi vida desde un principio, ¿no? Si vienes de otros vídeos o has visto mis vídeos anteriores, sabes perfectamente que yo hasta hace 4 meses era fumador de porros diariamente en grandes cantidades y que eso ha gobernado mi vida prácticamente desde mi adolescencia y voy a cumplir 26 años. Partiendo de esa base, partiendo de que cualquier persona que haya basado su adolescencia en una adicción, sea cual sea, comida basura, tabaco, videojuegos, pornografía, diferentes tipos de drogas, ¿eso qué significa? Que yo he tenido siempre muy baja autoestima, baja autoestima. Porque para empezar, yo de pequeño siempre he sido un chaval bastante gordo. En plan, yo con 16 años, 15 años, pesaba prácticamente lo que peso ahora. Y ahora, pues casi 70 kilos de puro músculo. Pero antes era un tonelete, literalmente. Eso siempre provocó en mí una inseguridad nata. En plan, yo era el típico chaval que no era capaz de ir a la piscina, a la playa y quitarse la camiseta tranquilo porque tenía más tetas que sus amigas. ¿Qué pasa? Que yo de puertas para afuera era muy machote, era como el grandullón, ¿sabes? Era ese amigo grandullón con el que nadie quería meterse porque, pues, igual salías mal parado, ¿no? Pero realmente por dentro era un osito de peluche, que si me pinchabas un poquito me desinflaba. Y para ser sinceros, siempre tuve potencial. Pero el potencial no siempre es igual a resultados. Porque si tú no desarrollas ese potencial y te quedas estancado, procrastinando en lo que la vida te depara, no tienes un objetivo claro, ¿de qué te sirve tener ese potencial? Potencial tenemos todos, realmente todos tenemos un potencial interno. Tú también tienes algo dentro de ti que te puede llevar al éxito, todos lo tenemos. Hay que desarrollarlo, no se desarrolla solo. Si no, todo el mundo estaría en yates y en Lamborghinis. Pero por eso te quiero ayudar a comprender de que el cambio de mentalidad es pasar de ese sitio, a ese otro sitio. Y aunque yo tuviera muy baja autoestima, nunca pasé por ningún problema en especial. Tuve pues problemas familiares, mis padres son separados, luego tuve diferentes traumas que en otro momento contaré, que me llevaron a ser una persona bastante introvertida, tener un círculo social bastante limitado, confiar en muy pocas personas, lo cual me hizo ser pues bastante negativo. Pero pues te vas desarrollando, vas madurando, creces, terminé el bachillerato, con algún que otro problema, como cualquier otra persona, no tenía muy claro el rumbo de mi vida, me tomé una especie de año sabático, estuve 7 meses en Colombia y decidí volverme a España, yo solo, con 19 años, a buscarme prácticamente la vida. Y ahí es cuando la vida me empezó a espabilar un poco a base de hostias, ¿no? Y en ese momento fue cuando empecé a cubrir esa baja autoestima con malos hábitos. Muy malos hábitos, además. Desde los 19 años hasta los prácticamente 23, mi vida fue un descontrol total. Plan,
te lo podrás imaginar, un chaval de 19 años, viviendo solo, mi única responsabilidad era cuidar de mi perrito, que era el único ser vivo que me importaba en ese momento, porque ni yo mismo me apreciaba. O sea, tenía muy poco amor propio, esa es otra cuestión, muy poco amor propio. Amor propio nulo, o sea, realmente nulo. No cuidaba mi salud. En ese momento no solo fumaba porros, consumía otro tipo de drogas, bebía un montón de alcohol, salía de fiesta prácticamente todos los días. El verano 2019 hasta prácticamente la pandemia, para mí fue como... Pero el verano 2019 empezó en junio y acabó en 2020 cuando nos encerraron a todos. A mí la pandemia literalmente me salvó la vida. Pero durante toda esta época yo reforcé mi potencial porque yo trabajaba, cumplía con mis obligaciones diarias, dícese de pagar el alquiler, pagar el coche, comer, o sea, no andaba por ahí perdido por la vida, en plan, tenía muy malos hábitos, pero al día a día llegaba, o sea, me sabía mantener bastante solo. Y para tener 19 años, pues yo me daba golpes de pecho diciendo, tengo 19 años, soy libre económicamente, trabajo, vivo solo, hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, pero realmente estaba empezando el bucle fatal de mi vida. Bien, y sigamos poniendo un poco los, los puntos en común que todo esto me había llevado a tener en mi vida. Baja autoestima, malos hábitos, amor propio nulo, no tenía rumbo en la vida, no tenía motivación, no tenía propósito. Y cuando me quise dar cuenta, tenía 23 años, no había logrado nada en mi vida, me había metido a un grado de deportes, porque sabía que el deporte siempre fue algo que me gustó. Me metí a un grado superior de deportes, el cual nunca obtuve el título porque suspendí el trabajo final de grado y por mis santos cojones y mi soberbia y mi mala mentalidad decidí que no me iba a volver a presentar porque era muy injusto que me vieran, que no me aprobasen, porque yo en ese entonces pues tenía ciertos rifirrafes con mi tutor, que justamente era la persona que me tenía que corregir dicho trabajo. Obviamente me suspendió. Y yo, como no tenía ningún tipo de responsabilidad afectiva hacia mí mismo, decidí culpar al resto. Y no pasa nada, mi culpa no era porque yo lo había hecho todo bien. El culpable es mi profesor, porque ¿por qué no me aprueba si yo lo tengo todo hecho bien? Y a esto le sumamos otra cosa más. Falta de responsabilidad. En mi vida. O sea, todo lo que pasaba en mi vida era culpa de los demás. Nada era culpa mía porque yo lo hacía todo muy bien. Pasase lo que me pasase. Perdiese las llaves, perdiese el bus, me robasen el patinete, me cayese con el patinete, todo era culpa de los demás, nada era culpa mía porque yo era perfecto. Y eso está todo aquí. Y obviamente a todo esto se le suma baja energía, por no decir nula. O sea, yo tenía la energía suficiente como para ir a trabajar, ganarme el sueldo del mes, volver a casa, fumar porros, salir los fines de semana y nada más. Empecé a entrenar, en una época que empecé a entrenar no tenía ningún tipo de estructura, simplemente me mataba a entrenar en casa con material, con bandas elásticas, con garrafas de agua, pero no tenía ningún tipo de objetivo. Me creía que con eso lo estaba haciendo todo bien. Esa era mi única energía. Jugar a la Play, fumar porros, entrenar y los fines de semana salir. Pero a la hora de hacer realmente algo importante, como podría haber sido aprobar ese grado superior, siempre me daba mucha pereza, no tenía nada de energía, no tenía nada de motivación, a pesar de que la disciplina para, por ejemplo, trabajar sí que la tenía. Porque hubo una época de mi vida en que yo vivía en una ciudad que es Alicante y para trabajar tenía que bajar todos los fines de semana aquí a Torrevieja a trabajar a un restaurante para poder pagar el alquiler. Mientras iba de lunes a viernes a clases y los fines de semana trabajaba en el restaurante. Tenía que coger buses, tenía que pedir favores, BlaBlaCar, ibas con el patinete de arriba para abajo, incluso a veces iba en bici, porque sabía que tenía que pagar el alquiler. Era mi única motivación, existir. Pero no sabía transmutar esa energía a mi propósito, a algo que de verdad me nutriera a mí. Y todo esto era por una sobreestimulación que tenía constante en mi día a día por malos hábitos. Yo fumaba porros todos los días,
jugaba a la Play todos los días, bebía todos los fines de semana. Prácticamente no sabía estar solo, siempre estaba con algún grupo de amigos o con algo que hacer. Si cuando tenía un rato libre siempre llamaba a alguien, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a tomar algo? Vente a mi casa, nos echamos unos porros, unas plays. No podía estar solo, en plan. Ahora me he dado cuenta de que en esa época de mi vida tenía un miedo a estar solo, porque repito, yo estaba en España solo, no tenía familia, mi familia estaba toda en Colombia, el primo más cercano que tenía vivía en Galicia, entonces yo no me daba cuenta, porque me pegaba todo el día fumado, pero lo que tendría era una falta de afectividad. Y ahora yo me planteo, ¿cómo pensaba yo hacer algo importante en mi vida? O encontrar un propósito, algo que me motivase, si no era capaz de estar 10 minutos conmigo mismo, sin música, sin play, sin porros, simplemente existiendo, pensando en qué objetivos, a dónde va tu vida, qué rumbo tiene tu vida. Ahí es cuando empiezas el bucle de la repetición. Todos los días son lo mismo, te acabas aburriendo de tu vida porque no sabes hacia dónde vas. Y eso pasa cuando no tienes un rumbo fijo. Todos los días te parecen lo mismo. Yo a día de hoy, para mí cada día es algo diferente, porque sé que cada cosa que pasa en mi vida es un aprendizaje que me llevo. Porque todos los días hago algo diferente, todos los días intento aprender algo diferente, todos los días intento aportar algo diferente en mis vídeos, pensar alguna idea para hacer vídeos, cosa que antes no tenía. Y con eso vamos a ir directamente al cambio. Mientras borro, os explico que este cambio no se dio de la noche a la mañana. Yo empecé primero trabajando en un gimnasio antes de cumplir los 23 años. Yo seguía siendo un descontrol, es más, salía de uno de los peores veranos de mi vida a nivel de fiestas, malos hábitos y descontrol completo. Pero gracias a Dios, un amigo me enganchó para trabajar en un gimnasio, a mí me pareció muy buena idea y ahí empecé a ver un poquito el rumbo de mi vida. Me empecé a enamorar del deporte mucho más, porque al final trabajaba en un gimnasio todos los días, hablaba con entrenadores todos los días, veía a la gente entrenar todos los días, yo empecé a entrenar, empecé a aprender mucho de la alimentación, de la estructura del entrenamiento, me compré un curso de biomecánica aplicada al entrenamiento de fuerza, que por cierto nunca terminé porque seguía teniendo una mentalidad de mierda, encontré a la mujer de mi vida, a pesar de que empecé muy motivado el curso, porque voy a volver a estudiar y esto es lo mío, porque esto sí que me gusta, tal, me duró la motivación 3 meses. ¿Por qué? Porque volví a procrastinar. Pero bueno, yo tenía un mejor trabajo, empecé a tener un mejor estilo de vida, encontré a la mujer de mi vida, una cosa que lo voy a repetir siempre, pero a mí me ha marcado la vida, ha marcado un antes y un después en mi vida. El hecho de que tengas una mujer en tu vida que te anime y que te inspire a ser una mejor persona, creo que es crucial para cualquier hombre en el mundo. Y yo ahora la aprecio mucho más, porque ya he llegado a ese cambio. En su día, pues no me daba cuenta, pero es algo que ha marcado la diferencia. Y para llegar a ese cambio, una de las cosas que llegó a mi vida entrando a trabajar en el gimnasio fue eliminar lastre. Voy a escribir aquí en negro todo lo que el lastre que tenía yo en mi vida. Yo trabajaba en un restaurante hasta entonces. Un restaurante en Torrevieja, Costa Alicantina, ya sabes cómo va la cosa, ¿no? Verano, todos los días, sales de trabajar, fiesta, 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 trabajando hasta altas horas de la noche. Entonces yo cambié mi entorno. Pasé de estar en un entorno negativo a uno positivo, donde en el gimnasio empecé a empaparme de personas que sí me aportaban, de personas que me podían enseñar algo que me gustaba de verdad. Porque para ser sinceros, a nadie le gusta servir copas. Si te gusta servir copas y eres costelero y tu propósito es ser camarero, ole por ti, me alegro de que seas muy feliz con ello, pero yo no lo era. Es más, ganaba más dinero en el restaurante que el que empecé a ganar en el gimnasio. Pero simplemente por la calidad de vida decidí cambiar eso. Gracias a ello pude empezar a construir una estructura de vida que me empezó a guiar al camino al que yo quería llegar. Y la estructura no es otra cosa que rutina. Yo pasé de tener una rutina dañina, mala, a tener una rutina buena, positiva. Empecé a madrugar, porque
porque tenía que ir a trabajar, pero por lo menos ya madrugaba. Lo máximo que madrugaba cuando trabajaba en el restaurante era levantarme a las 11 de la mañana porque abría a las 12 el restaurante. Y poco a poco lo que fui ganando es confianza y autoestima sobre mí mismo. Empecé a construir un físico fuerte, un físico que me gustase. Por primera vez en muchos años empecé a verme al espejo y me gustaba lo que veía, algo que no había tenido en mi vida, a pesar de que había adelgazado, ya no era ese chaval gordo que era cuando era más adolescente, ya era un chaval de 22, 23 años medio en forma, pero no me gustaba nada mi físico porque tenía subidas y bajadas de peso por mis malos hábitos y nunca realmente me gustó mi físico. Entrenando en el gimnasio, estuve unos meses con un entrenador, hice mi primer déficit calórico, construí un físico realmente bueno, me gustaba mucho mi físico y eso lo que cambió a mí fue autoestima. Gané autoestima, estima y confianza. Algo muy importante para la mentalidad. En plan, si eres una persona que no tiene nula autoestima y nada de confianza sobre ti mismo, ¿cómo esperas hacer las cosas bien? En plan, tienes que tener confianza sobre ti mismo. Da igual a lo que te dediques, da igual lo que quieras hacer en tu vida. Ten confianza plena de que todo te va a ir bien. Y esto lo enlazo con el positivismo. Yo he sido toda la vida una persona que no se hablaba nada bien a sí mismo. En plan, cuando algo mal le pasaba, me decía siempre, tenía una frase muy marcada: soy una mierda, yo es que soy una mierda, es que no valgo para nada. Y cómo te hables a ti mismo refleja la persona que eres. O sea, parece tontería, no es ningún mantra, no es ninguna frase de gurú de motivación, es realidad. Háblate a ti bien mismo, porque si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? En plan, ya tenemos el resto del mundo para que se metan contigo, ya tenemos el resto del mundo para que te critiquen y te falten al respeto. Empieza por ti mismo, a hablarte bien, a nunca faltarte respeto, valórate y a ser positivo, sobre todo a ser positivo. Yo era una persona muy negativa. Si algo podía salir mal, me salía mal. Por lo mismo, por lo que he dicho antes, culpaba a todo el mundo de lo que me pasase, nunca me hacía responsable de mis cosas. Tienes que hacerte completamente responsable tanto para lo bueno como para lo malo de lo que pasa en tu vida. Responsabilidad y positivismo. Y teniendo todo esto claro, seguimos con el cambio de hábitos. Una vez que ya tienes esa mentalidad, eres positivo, tienes responsabilidad sobre lo que te pasa, tienes que empezar a tomar acción. Toma acción sobre tus hábitos. Lo mejor que he hecho en mi vida es introducir el hábito de la lectura. Y bueno, obviamente dejar los porros, pero eso ya lo he explicado en mis otros vídeos. Aquí voy a hablar de un poco de la mentalidad. Y bueno, el hecho de dejar los porros ha creado a mí una mentalidad increíble, disciplina, fuerza de voluntad, en plan, soy completamente otra persona, pero eso te lo he explicado en otro vídeo, como he dicho ya. Lectura, meditación. El entretenimiento es lo que nos mantiene perdidos. En plan, nos pegamos horas pegados a estas pantallas. Dedícale tu entretenimiento a lo que de verdad merezca la pena, a ese proyecto, a ese trabajo, a ese propósito que tienes en mente. No te quedes en el móvil scrolleando horas y horas y horas. Eso te da dopamina, sí, te da dopamina, pero rápida. La dopamina rápida es lo que está acabando hoy en día con toda la población, con todos los jóvenes, con todo el mundo. Empieza a escuchar podcasts, empieza a escuchar a esas personas a las que admiras, a esas personas en las que ves en un punto en la vida a las que a ti te gustaría llegar. Obviamente el deporte no puede faltar. Da igual el deporte a que te dediques. Yo empecé con la musculación en el gimnasio. Hace un año y pico le perdí la pasión a ese tipo de deporte. Ahora estoy dedicándome un poco más al estilo de carreras híbridas, mucho correr, hago boxeo, hago natación, un poquito híbrido. Ya le perdí como el gusto al hecho de levantar pesas y solo ganar músculo. Decidí que me gusta otro tipo de deportes. A mí siempre me ha gustado pues, el fútbol, me ha gustado competir, buscaba algo en lo que competir y he encontrado en estas facetas algo que me ha vuelto a despertar ese gen de competidor. Pero me da igual, o sea, deporte, gimnasio, running, natación, boxeo, lo que te guste, pero haz deporte. Es lo que te va a generar dopamina de verdad, no la del móvil. Y ligado con la meditación, aunque no tiene por qué, pero para mí el tema de la espiritualidad me ha salvado la vida. Podréis estar de acuerdo conmigo o no, pero yo soy creyente de Dios. A mí Dios me ha salvado la vida muchas veces. Yo para empezar me he criado en una familia católica, yo pues me bautizaron, hice la comunión, estuve 2 años en un internado, o sea, siempre he estado mucho más ligado
al tema de la religión, pero pues obviamente te vas haciendo adolescente, ves que tus amigos no creen en ello, adoptas esa posición porque si no eres el rarito, ¿no? Yo recuerdo pues ir a misa hasta los 14 años, pero yo ya, a mí darme vergüenza ir a misa. Entonces, pues por ese contexto social como que lo dejas de lado, ¿no? Pero a día de hoy no me da ninguna vergüenza decir que yo rezo todos los días cuando me levanto, agradezco a la vida, agradezco a Dios por lo que me ha dado y creo que es algo que me está llenando de paz interior. Pero no tienes por qué enfocarlo en la religión, sino en la espiritualidad. Como dices de la que se avecina, llámalo Dios, llámalo energía, llámalo como quieras, pero sabemos que hay algo, las leyes del universo, hay algo que maneja todo esto, ¿no? Pues sé agradecido con esas leyes. Agradecele al mundo por estar vivo. El estar vivo es un milagro. Es un milagro entre muchos que tú estés aquí viéndome a mí. Agradécelo. Y si no te sientes agradecido de ello, bro, ponte en el ejemplo de cualquier persona que esté peor que tú, que no haría falta, no tendría ni que hacer falta por ello, pero piénsalo. En lo de la espiritualidad meto ser agradecido y en general ser buena persona, plan, tener un corazón limpio, hacerlo todo desde el amor, no hacer nada con maldad, la maldad no lleva a ningún lado. Y para terminar, con todo esto que te he explicado, tengo muy claro que la mentalidad cambia tu vida. Si quieres empezar a hacer algo distinto con tu vida, cambia la mentalidad, cambia el cómo piensas, cambia el cómo actúas, cambia de identidad. Porque todo se define en eso. Tu vida cambia cuando cambias tu identidad. No puedes esperar ser esa persona si no te sientes como esa persona. Aunque lo hagas, aunque ya hagas las cosas que esa persona a la que aspiras ser, si no te sientes como esa persona, si no tienes esa mentalidad, no vas a llegar a ningún lado. Y sinceramente, cualquier persona es capaz de cambiar su vida, cambiando su mentalidad y cambiando sus hábitos. Incluso tú. Plan, bro, te lo repito, o sea, me he pegado muchos años de mi vida siendo un desgraciado, sin ningún tipo de propósito, sin ningún tipo de motivación, sin estar conectado con mi familia, con mis seres queridos. Y a día de hoy he encontrado un propósito, que es esto, ayudar a las personas a cambiar sus vidas mediante mi experiencia, mediante mi asesoramiento, siendo entrenador personal. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, házmelo saber en comentarios, la verdad que a mí me serviría de mucho apoyo. Y si estás interesado en empezar a trabajar conmigo, tienes en la descripción un formulario y mis redes sociales. Que tengáis muy buen día.